Hola, hola mis amigos. En el día de hoy vamos a trabajar esta máscara africana hecha en madera. Trabajaremos en ella la técnica del puntillismo. Previamente la he pintado en un color Massáis y ahora vamos a trazar el patrón del dibujo que vamos a trabajar con el puntillismo. Vamos a utilizar estas crucetas de puntas. Si no las tienes, puedes utilizar los cabos de un pincel, estiletes, palillos, cualquier cosa que te pueda servir para hacer los puntos. En el patrón que previamente he dibujado colocaré puntos blancos, haciendo las divisiones para que se aprecien mejor. Estos puntos son de mediano tamaño. Cada división la vamos a trabajar con un diseño diferente, con colores vibrantes que identifican la cultura africana. Para que los puntos queden de forma pareja, cada vez que vayas a colocar un punto tienes que cargar la punta de la cruceta con pintura. De esta manera todos quedarán del mismo tamaño. Terminado el patrón, debemos dejar secar muy bien los puntos para evitar dañarlos. Empezaremos a trabajar la parte de la frente. Acá vamos a hacer un diseño con puntos muy pequeñitos. Voy a dibujarles acá en el papel cómo será el diseño que haremos. Son como especies de gotas de aguas que van unidas. Así. Vamos a utilizar la punta más delgadita, el punto más pequeñito de la cruceta. Si no tienes la cruceta, puedes utilizar algo así. Este es un estilete que usan para porcelanicrón. Esa punta también te sirve. Debe ser el punto muy pequeñito. Así va quedando. Bueno, terminada esa parte, vamos a colocar en cada espacio en blanco este punto, este tamaño. Vamos a colocar en punto blanco. Cada vez que coloquemos un punto debemos cargar la punta de la cruceta para que salga parejo. Recuerden siempre eso, para que salgan del mismo tamaño. Para empezar a hacer un nuevo diseño, acuérdense siempre de dejar secar los puntos que ya hemos hecho primero para que con la mano no los vayamos a dañar. Acá ya tenemos todo el diseño terminado. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba con puntos amarillos. Cada espacio lleva un diseño y un color diferente. Los colores que vamos a trabajar son colores vibrantes, característicos de África. Entonces empezamos con un amarillo claro. Luego vamos a colocar un amarillo canario. Estos puntos terminan en punta. O sea, cuando estemos llegando, no cargamos la punta, sino continuamos haciendo puntos más pequeñitos. Así como se lo estoy demostrando en el video. Ahora seguimos con un punto naranja. Cargamos y hacemos puntos sin cargar. Así terminan en punta. Ahora hacemos puntos con pintura roja. Y inmediatamente volvemos a empezar el diseño, el mismo patrón.
Empezamos con el amarillo claro, el amarillo canario, el naranja y el rojo, y así sucesivamente hasta trabajar todo el espacio de la frente. Y listo, ahora dejamos secar para seguir trabajando los otros diseños. Para la parte de arriba voy a utilizar el cabo de este pincel porque necesito hacer unos puntos grandes. Empezamos a hacerlos esparcidamente, no juntos, de forma aleatoria. Bueno, y ahora con este tamaño vamos a colocar alrededor de cada punto unos puntitos más pequeños de color verde. Cuando logremos un considerable tamaño de los puntos, vamos a proceder a cubrir los espacios que quedan libres, pero esto lo haremos con el mismo patrón circular. De esta manera logramos terminar tanto este lado como de este otro lado. Dejamos secar para seguir con el otro diseño. Ahora trabajaremos la parte de arriba de la mejilla. Este patrón lo haremos con naranja y amarillo terminado en punta. Una hilera naranja y una hilera amarilla. Y listo. Ahora lo hacemos del otro lado. Empezamos con naranja. Acuérdense terminar en punta sin cargar la punta de la cruceta. Y mire qué lindo queda. Dejamos secar para seguir con el otro diseño. Bueno, ahora continuamos con la parte de abajo de la cara. Ya habíamos colocado la parte de puntos de amarillo. Ahora sigue esta parte naranja. Seguimos con el tono rojo
y terminamos el espacio con puntos verdes. Dejamos secar muy bien los puntos para continuar con la otra parte de la cara. Acá hacemos exactamente el mismo diseño. En este espacio vamos a empezar a colocar puntitos pequeños de color verde claro en forma circular. El patrón que colocamos acá son círculos. Entonces vamos a colocar 2 hileras de puntos verdes y 2 hileras de punto naranja tangelo, así como te lo estoy mostrando en el video. Bueno, y así nos queda nuestro patrón. De esta forma hemos terminado la parte de arriba. Ahora vamos a continuar y por último con la parte de abajo. En esta parte solamente vamos a colocar hileras de puntos de color naranja tangelo. Bueno, de esta forma hemos terminado. Una vez seco todos los puntos, procedemos a proteger la pieza con laca transparente, sea brillante o sea mate según tu gusto. Y este es el resultado final de nuestro trabajo. Si te gustó, por favor regálame tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información para más contenido. Chao, chao.